Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es el menosprecio y la rebelión. Vamos a Números, capítulo 16, número 1. Números, capítulo 16, verso 1. Dice así. Dice, Core, hijo de Isart, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliat, Seión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Entonces vemos que estos eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estos eran sacerdotes, o sea que entre estos habían sacerdotes, habían jueces y habían profetas. Y eran de renombre porque habían alcanzado manifestación de Dios y tenían prestigio en cuanto al pueblo. Y por esto dice que eran varones de renombre y que eran del consejo y que eran príncipes de la congregación. Porque eran tanto jueces como profetas y también habían sacerdotes. Ahora vamos a Génesis, porque esto ya lo hemos visto. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 4, verso 3. Génesis 4, 3, del 3 al 12, dice así. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué decae tu semblante? Si bien hicieres, entonces aquí está la respuesta. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Lo que significa que Abel está siendo enaltecido porque él estaba haciendo bien. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldita sea la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Recordemos que esto significaba que el origen de los pueblos nómadas, recordemos que ya hemos visto en videos anteriores que debido a esto ocurrió la era del hielo. Y todo esto aconteció y ellos se convirtieron en nómadas. Ahora vamos a Génesis capítulo 6, verso 11 al 13. Dice así. Génesis capítulo 6, verso 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Jehová, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de hechos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces vemos que este es el mismo suceso que estamos viendo con Moisés y Aarón y con Coret. Y esta es la violencia que habla aquí, que la tierra estaba llena de violencia. Y por esto es que Dios se enojó. Ahora vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, verso 16. Dice así. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo, la maldad del amorreo hasta aquí.
Entonces dice que la maldad del amorreo que todavía no había llegado a colmo. O sea que no habían traspasado todavía el límite. Pero entonces, ¿qué está pasando en lo que estamos leyendo en Números? Porque allí ya pasó los límites. Recordemos que cuando pasaron a recorrer la tierra eran jueces y profetas los que habían desbofeteado la gloria de Dios, y vemos que aquí en este capítulo de Números la rebelión de Coret son sacerdotes, jueces y profetas los que se están rebelando contra Dios. Por lo tanto, en este aspecto había llegado a colmo la rebelión. Y entonces, ¿cómo Dios se comporta en estos casos? Vamos a Génesis, sigamos leyendo en Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, verso 41. Dice así el verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces recordemos que cuando el apóstol Pablo habla de Saúl, y cuando Dios habla de Saúl, lo habla como corrupto, lo habla como una persona apartada de la fe. Incluso Dios dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Entonces vemos que esto es lo que pasa. Dios se comporta de esta manera y aborrece o llega ese resultado de la desobediencia, que es que Dios se aparta. Ahora vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 16 a el 22. Mateo 10, 16 al 22. Dice así: y aquí: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. El hermano entrega a muerte al hermano, y el padre al hijo, y el hijo se levanta contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces vemos que esto es lo que estaba pasando. Vemos que Moisés y Aarón estaban siendo perseguidos y menospreciados por su propio pueblo. Y Dios, que dijo, es que si perseveraran, serían o agradarían a Dios. Y esto es lo mismo, esto es lo que estaba pasando. Todos estos ejemplos: unos estaban haciendo lo malo, estaban rebelándose, y otros tenían que permanecer en la gracia de Dios. Vámonos a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Primera de Timoteo 3, 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces vemos que el que permaneciera hasta el fin será salvo, o en otras palabras, que es necesario que el obispo sea irreprensible, que no tengan ningún reproche sobre él, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vámonos a Tito, capítulo 2, verso 2. Dice así:
y los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Verso 5. Que enseñen las mujeres a sus hijos a ser prudentes y ellas también castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Entonces vemos aquí lo que estamos viendo los dos casos, Moisés y Aarón, lo que tenían que hacer y lo que estaban haciendo Coret y los 250 principales que estaban oponiéndose y construyendo su propio mal o recibiendo la retribución a su manera de comportarse. Vámonos a Amos. Amos capítulo 5, verso 13. Amos capítulo 5, verso 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Pero ¿cuál tiempo? Verso 12. Porque yo sé que vuestras muchas rebeliones y de vuestras grandes pecados, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Entonces el prudente en esa época de rebelión calla. Dice así, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. Y esto era lo que estaban haciendo el pueblo de Israel contra Moisés y contra Aarón cuando se estaban rebelando en Números, como lo leeremos más adelante. Ahora vamos a Mateo. Mateo capítulo 5, 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30 dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y el ejemplo de esta parábola la veremos a continuación en Números, porque recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto me recuerda a mí que yo pensaba que había una diferente manifestación. Vamos a Romanos capítulo 15, verso 15. Romanos 15, 15, dice así: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Entonces vemos que esto me hace recordar a mí el hecho de que yo pensaba que tanto antes de la ley como en la ley, en el evangelio, Dios se comportaba de diferente manera con respecto a la época y a la ley o al tratado que se veía en ese momento. Pero esto me ha hecho comprender, o cada vez que leo comprendo más, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y para Él todo es igual. Tanto en la ley como en el evangelio, el pecado es el pecado y el hacer bien es hacer el bien, la gracia es la gracia y la benignidad de Dios es la benignidad de Dios en todos los momentos. Y esto vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 14, verso 29. Dice así:
no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considerar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, con respecto a todo esto, volvamos a Números y veremos que todo lo que hemos visto está o se ve exactamente en este capítulo. Y es Números 16, volvemos a Números 16, capítulo 1. Ve, verso 1, dice así: y Coré, hijo de Isaac, hijo de Coar, hijo de Leví, y Datán y Abán, hijos de Eliad, y On, hijo de Panés, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés, y con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo. Vemos que eran jueces, profetas, sacerdotes, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, y él lo acercará así. Entonces vemos como Coré y este pueblo estaba en contra de la voluntad de Dios y estaba haciendo todo lo que hemos leído en estos versos. Y Moisés y Aarón también estaban haciendo o resistiendo, como también dicen los versos que acabamos de leer. Dice verso 6: haced esto, tomaos incensarios, corred y todo su séquito, poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo o el escogido. Estos basta, hijos de Leví. Y dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea que no les era necesario, no les era suficiente con el servicio en el santuario, sino que también el sumo sacerdote, quería ser también sumo sacerdote. Vemos que se habían descarrilado de la voluntad de Dios, como lo hemos visto, lo hemos leído en los versos que hemos hablado en este video. Por tanto, tú, verso 11, y todo tu séquito son los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel para haceros morir en el desierto, sino que también te enseñaréis de nosotros imperiosamente. Entonces vemos aquí la rebeldía, porque Datán y Abirán, que eran jueces, que eran profetas y que conocían de la gloria de Dios, se rehusaron a buscar la paz, se rehusaron a aceptar sus errores, se rehusaron a arrepentirse de lo que estaban haciendo y decidieron seguir oponiéndose a Moisés, oponiéndose a el sumo sacerdocio de Aarón. Verso 14: y tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel,
ni nos has dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno en su incensario, 250 incensarios, y también a Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y puso en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea que se había revelado todo el pueblo. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Todos se habían revelado y habían aceptado la rebeldía de estos profetas, de estos jueces, de estos sacerdotes. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. O llegó a tope o a colmo su maldad. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, porque airarte contra toda la congregación. Entonces Jehová dijo a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en medio de la tienda de Coré, Datán y Abirán, que eran los que se habían opuesto y los que le habían dicho a Moisés que no iban a hacer paz. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y al Vid y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis con todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, y si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al cielo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, se opusieron a Dios, prevaricaron contra él y se opusieron a la palabra que Dios había estipulado. Verso 31: aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó. Y ellos, a ellos y a sus casas, y todos los hombres de Coré y todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al cielo, y los cubrió la tierra, y parecieron en medio de la congregación. Verso 34: y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los necesarios de en medio del incienso y derrame más allá del fuego. ¿Sí? Dígame.
Son 12.000. Sí. A 2.100. 12, ¿cuánto? Serían 12, 14, 16, 200. Y 16, 17, 16, 200, 17 y 3 para 6. Yo le doy una bolsa con leche, yo esta no me la pago. Bueno. Una bolsa con leche y una barrita de mantequilla. ¿Y una qué? Y una barra de mantequilla. Bueno. Bueno, entonces continuemos. Entonces ya sabemos que Dios estaba enojado con ellos, enfadados porque habían pisoteado su gloria. Estos eran sacerdotes, profetas, jueces, y aún así se estaban comportando de esta manera. Entonces vemos que el verso 38, y los incensarios y todos que pecaron contra sus almas, y hará de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y ese Eleazar tomó los incensarios de bronce de los que Maán habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se le dijo Jehová, por medio de Moisés. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Entonces volvieron a rebelarse, menospreciando la gloria de Dios, menospreciando la bondad de Dios, menospreciando la misericordia de Dios. A la orden. No, amigo, eso está rotando mucho el colgate. Sí, sí, está muy suave. Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, vemos que esta congregación también se rebeló, verso 42. Y aconteció que cuando se juntaron la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Recordemos que había pasado ya el tope de el soportar Dios esto, debido a que habían sido jueces, profetas y sacerdotes los que habían instigado la rebelión, los que habían provocado el mal, los que habían hecho que el pueblo se descarriara, los que habían provocado que la palabra de Dios fuera tenida en poco y menospreciada. Por lo tanto, ya había llegado al colmo todo, y esto ya no tenía reversa con sus pecados, sino que tenían que ser todos castigados. Entonces, verso 46, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión
de Cored. Entonces recordamos que en la rebelión de Cored hubieron también muertos y en esta otra rebelión también hubieron muertos. Después volvió Aarón a Moisés y a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Entonces vemos cómo todo esto se repitió y lo hemos estado viendo, lo vimos también en Génesis, vimos todo este constante rebelión, todo este constante menosprecio hacia Dios, todo este constante burla de la palabra y burla de la gloria de Dios se ha estado repitiendo en todos estos sucesos. Los recordamos a partes de Génesis que vimos en este video que ya hemos visto con anterioridad. Y vimos cómo todo esto ha provocado la catástrofe para el que se opone a la gloria de Dios, quien se opone a la voluntad de Dios, quien se opone a ser agradable a Dios. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.